radiotepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos. Biocon, cerca de ti. 222-112-89-10. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-89-10. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com. La mejor atención en el cuidado de tus dientes. Cirujano dentista Francisco David Armando Báez. Dirección 27 Norte 5035A10, Colonia Clotilde Torres, Puebla, Puebla. Avenida Eduardo Cue Merlo, número 813, Colonia San Baltasar, Campeche, Puebla, Puebla. Citas al teléfono 2223-221854. radiotepeaca.com. Centro Auditivo Tepeaca. Siente oídos tapados, siente zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo Tepeaca, tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes, pilas y lavado de oídos. ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítanos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-268902 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de Tepeaca. radiotepeaca.com. De innovación para el desarrollo local con equidad, que nuestra intención es ser y hacer mejores municipios, ayudarlos a hacer y a hacer mejores municipios. Y bueno, el día de hoy estamos esperando que se pueda conectar un invitado, un presidente municipal que habíamos invitado. Me decía que viene en carretera, entonces creo que tiene un poco de problemas con su conexión, pero en lo que llega, bueno, vamos a empezar el día de hoy, siendo las 12 del día con 3 minutos. Bueno, como ustedes lo saben, qué rollo con el desarrollo, pues la idea es hablar del municipio, de los ayuntamientos, de los problemas, plantear algunas ideas de cómo apoyar a los ayuntamientos a consolidar sus gobiernos, a hacer mejores políticas públicas y a lograr el tan anhelado desarrollo que pues es al final de cuentas es el principio y el fin de todo gobierno, el mejorar la calidad de vida de las personas, que al final ese es el desarrollo, en pocas palabras. Desarrollo es mejorar la calidad de vida de las personas, y bueno, esa es la intención de este programa de qué rollo con el desarrollo. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de lo que es el municipio, de cómo ha ido evolucionando en nuestro país precolombino, cómo es que se organizaba la sociedad precolombina en nuestro país? El municipio es la de libertad política, de eficacia en el gobierno y de limpieza en la vida pública. Y una característica primordial del municipio en México es que el gobierno municipal es autónomo y por lo tanto es responsable permanente de la voluntad de sus gobernantes, por lo tanto está sujeto a la voluntad de ellos, obviamente con reglas claras que marca la constitución política del país, la constitución particular del Estado de Puebla y la ley orgánica municipal, pero les repito, el gobierno municipal es autónomo y sujeto a la voluntad de sus gobernados. Y
siempre debe de ser buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Pero bueno, entonces hablamos de qué es el municipio. Les decía que es una agrupación de hombres y mujeres de toda la población, que amparados bajo la dependencia y protección recíproca, es decir, los gobernados y los gobernantes, pues, si hay una mutua protección, desde los orígenes del ser humano, la vida nómada, cuando se empezó a hacer ya una vida sedentaria, ya se empezó a hablar de una colectividad que necesitaba gente que los fuera guiando, y por lo tanto pues era la comunidad domiciliaria en cuanto a institucionalizada políticamente y bajo un régimen social. El municipio es eso, es la unión de personas, de sus condiciones de vida bajo las reglas diversas leyes. Pero para que un municipio pueda ser viable en cuanto a su desarrollo, pues necesita en el municipio se dan las tres concepciones que nos dice Weber que deben existir, Max Weber, que deben existir en su teoría del Estado, que nos dice que deben existir para que exista un Estado. Y el municipio es un Estado en pequeño, pero al final de cuentas es un Estado porque tiene una población que está dentro de un territorio determinado por límites municipales y tiene un gobierno propio. Entonces estas son las tres características que debe de tener un Estado, y en un municipio lo tenemos: la población, el territorio y el gobierno. Y el gobierno va a estar representado en nuestro país, en otros países está bajo otra modalidad, pero en nuestro país está representado el gobierno municipal por el ayuntamiento. ¿Y qué significa ayuntamiento? Ayuntamiento deriva de juntar, que significa reunir, juntar algo. En este caso, juntar a la población para que discutan y solucionen los problemas de las comunidades. Así es como se dio en un principio. Era la junta, el juntar, el reunir algo. Inclusive si ustedes por ahí escuchan en algunos noticiarios españoles, existe la Junta de Andalucía, que era el latín, se hablaba entonces en la España. Entonces es eso, reunir o juntar algo, la agrupación de personas que se reúnen para solucionar los problemas propios de la comunidad. Pero bueno, en México, les decía, antes de la llegada de los españoles, ya había unas formas de organización social. Una vez que la sociedad pasó a dejar, como les repito, la vida nómada, cuando empezaron a tener una vida sedentaria, por ahí entre los años 300 a 900 después de Cristo, encontramos a la cultura maya, que fue la primera gran cultura que hubo en Mesoamérica, en esta parte del continente americano. La cultura maya ocupó todo lo que era la actual península de Yucatán, que son actualmente los estados de Mérida, Campeche y Quintana Roo, y también los estados de Tabasco, de Chiapas, y en la América Central, pues los países de lo que es hoy Guatemala, Honduras, El Salvador, y hasta ver algunos asentamientos
aztecas, pero ya no tanto como hasta en El Salvador. Bueno, los mayas tenían en sus comunidades, tenían a un jefe que se llamaba Xalachuicnic, que era el señor y que era el que ejercía el poder civil y religioso en la comunidad, pero este señor se auxiliaba de un consejo. Ya hay una agrupación de personas, no solamente un líder único, sino un consejo para conservar y para reunir toda la producción agrícola y también para distribuirla en momentos de escasez. Ya empezaba a haber cierta distribución de jerarquías y este consejo pues era eso, y también, bueno, también para el pago de los tributos que tenían que hacer las comunidades a quienes a quienes ellos dependían, a los señores al imperio maya de quien ellos dependían. Estos tributos eran recaudados por una figura que se llamaba Bataf, que eran que era quien pasaba las comunidades a cobrar el recaudo, a cobrar los tributos que tenían que pagar las comunidades, y les digo, parte de la producción agrícola pues se almacenaba para épocas de escasez, pero también se almacenaba para el pago de tributos hacia como todo imperio. Los mayas eran una sociedad de tipo clasista, y por lo tanto en la cúspide de su poder pues se encontraba la nobleza, que como siempre pasa, bueno, y en todo imperio, la nobleza era sostenida por el trabajo de campesinos y artesanos. Ellos eran los que mantenían, los que hacían que la sociedad funcionara. Y pues después de los campesinos y artesanos pues estaban los esclavos, que a diferencia de lo que nosotros conocemos, pues los esclavos eran pues aquellos soldados que eran capturados en guerra, y que aparte de ser usados con fines religiosos, pues eran usados para hacer los trabajos rudos, los trabajos difíciles que necesitaba la comunidad. Y pues posteriormente, de acuerdo a la creencia religiosa de aquel entonces, pues algunos eran llevados al sacrificio. Algo que nos aportan los mayas a nuestro actual sistema de gobierno municipal es que es la primera vez que en Mesoamérica, que en esta parte del continente, se establece un sistema de localidades. Es decir, como ahora los conocemos, por ejemplo, Tepeaca, que tiene a sus juntas auxiliares, a sus comunidades. Bueno, los mayas empezaron ya a hablar de un sistema de localidades precisamente para el pago de los tributos, qué localidades y cuánto tenía que pagar cada localidad de acuerdo a su población, de acuerdo a su producción y también de acuerdo a la distancia que tuvieran de la capital del imperio. Y también este sistema de localidades pues ayudaba a que las obras y la prestación de servicios fueran más eficaces, y estos sistemas de localidades pues tenían un sistema de gobierno que básicamente pues era eso, precisamente recaudar los tributos para el imperio, y también para salvaguardar los intereses de la colectividad. Esto es como existía en los mayas esta figura, y les digo, lo más sobresaliente es este sistema de localidades. Después de los mayas, que les digo fue por ahí del 300 al 500 antes de Cristo, pues la otra gran organización social que se dio, el otro gran imperio, pues fueron los aztecas, que son las dos civilizaciones que alcanzaron un grado más alto de desarrollo económico y político en cuanto a su organización social en Mesoamérica, los mayas y los aztecas. Hubo otras
civilizaciones no menos importantes, pero en cuanto a complejidad en su desarrollo económico y político, pues los mayas y los aztecas fueron los más evolucionados. Los mexicas o los aztecas o los mexicotenochtlas aportaron una importante institución social que era el denominado Calpulli, que era el barrio de los mexicas. El Calpulli es el barrio de los mexicas, y es como ellos organizaban, y también tenían un consejo que dentro de los aztecas era un consejo que era formado por los más sabios, por los más ancianos de cada localidad, y en base a este consejo pues también se organizaban para el pago de tributos, que era la principal actividad del imperio. Recordemos que el imperio azteca pues durante los años que existió pues siempre buscó ampliar sus dominios, y entonces conforme iba conquistando pueblos, pues todos estos pueblos tenían que organizarse en base al régimen azteca y sobre todo el pago de tributos. Quizá en algunos se respetaba la creencia religiosa de cada comunidad, le respetaban sus dioses, sus creencias, pero el pago de tributos, el pago de impuestos era obligado. La cultura azteca, pues, como les digo, fue de gran trascendente, el núcleo de convivencia en lo administrativo y en lo económico, la base del trabajo y de la producción en el imperio. El Calpulli era una organización que contaba con un territorio determinado, se fijaban sus límites. En él habitaba un grupo de familias que eran unidos por lazos de consanguinidad, familias, primos, otra parentela política, pero eran todos con lazos de sangre, y tenían un antepasado divino similar. Todos los del Calpulli, su dios era el mismo y podía ser diferente a los de otro Calpulli. Tenían un antepasado divino, tenían una forma de gobierno, les digo, un consejo que era integrado por los jefes de familia y generalmente pues por los más ancianos de la comunidad, que en aquel entonces pues desafortunadamente la esperanza de vida pues no sobrepasaba los 50 años. Quien ya llegaba a los 50 años pues era parte del consejo de ancianos. Entonces le digo, en el Calpulli y con el imperio azteca aparece la institución del consejo, y es por eso que se llega por algunos historiadores, por algunos estudiosos del municipio, a considerar al Calpulli como un municipio primitivo, porque este consejo designaba a la elección de ciertos funcionarios y se contaba con ciertas facultades ejecutivas. Entonces, aquí nos quedamos, vamos a un corte para continuar después hablando del municipio y ya hablar de lo que es el municipio una vez que llegaron los españoles a nuestro país. Vamos a nuestro primer corte y regresamos. radiotepeaca.com. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías
Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. radiotepeaca.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en 3 Oriente número 103 en de Calle de Herrera. Spa Center. radiotepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. Bueno, regresamos a su programa Desarrollo con el Desarrollo con el servidor Gabriel López Castañeda. El día de hoy me acaba de mandar mensaje el presidente municipal que se iba a enlazar. Desafortunadamente no lo va a poder hacer, pero bueno, vamos a seguir hablando de la historia del municipio en nuestro país. Les repito, hablamos de la cultura maya. Estamos hablando ahora de los aztecas y del Calpulli, que es la organización social que tenían los aztecas para el gobierno de sus localidades. Para el gobierno de los Calpullis, pues existían una serie de funcionarios que formaban parte de este consejo. Estaba presidido por un teacau, que era pariente mayor, que es en el que recaía la administración, en el que recaía también el régimen agrario, el manejo de saber cómo estaban los cultivos, las cosechas de la temporada, el que designaba el trabajo de los miembros del Calpulli, el que vigilaba cómo se hacía el trabajo de los miembros del Consejo del Calpulli, el producto de las tierras, la conservación del orden público, la impartición de justicia y el culto a los dioses. Entonces, esta era la figura más importante del Calpulli, el Teachcau o pariente mayor. Después venía el Tecutli, que era el señor, quien era el jefe militar, figuraba como el jefe militar, que era el responsable o tenía a su cargo el cuidado y el del territorio, y también era el encargado del adiestramiento militar de los jóvenes, el de enseñarles el arte de la guerra y de conducir las acciones de guerra cuando era requerido. Estas eran las funciones del Tecutli. Entonces ya vemos que está el Techcau, que era el pariente mayor o el de mayor peso en la comunidad, el Tecutli, que era el responsable de la seguridad y el responsable militar, los tequitlatos,
eran quienes se encargaban de dirigir el trabajo comunal, todo lo que era, inclusive si ustedes se dan cuenta, en la actualidad esta palabra de tequitlatos en muchos municipios se sigue usando porque se habla del tequio. ¿Y qué es el tequio? Pues el tequitlato se encargaba de dirigir el trabajo comunal, y en la actualidad es eso, el tequio es cuando se le pide a la comunidad hacer alguna faena, algún trabajo para mejoramiento y conservación quizá de los caminos, de alguna otra necesidad que se tenga en el municipio. A la fecha sigue existiendo el tequio, pero entonces los tequitlatos eran quienes se encargaban de dirigir todo el trabajo comunal. Posteriormente estaban los calpisques, que ellos eran los malos de la película, ellos eran los que se encargaban de recaudar los tributos para hacerlo llegar hacia el imperio azteca, hacia México, Tenochtitlán. Ellos son los calpisques. Y ya posteriormente, pero no menos importante, al contrario, creo que eran también muy importantes, están los tlacuilos y los topiles, que eran los sacerdotes y los médicos hechiceros, que pues eran los que se encargaban de todo el orden religioso, de la ceremonia, de los cultos, de todo lo que se tenía que hacer en el Calpulli. Recordemos que la sociedad azteca pues era una sociedad que creía bastante en sus deidades, era una sociedad bastante religiosa, bastante apegada a sus creencias, y por lo tanto los tlacuilos y los topiles, los sacerdotes y los médicos hechiceros, pues también tenían una función muy, muy importante dentro de lo que es el Calpulli. Bueno, y así funcionó el Calpulli azteca hasta 1519, que es cuando llegan los españoles a costas mexicanas. Recordemos que, bueno, Cortés hizo un viaje de Cuba hacia el país, desembarcó primeramente por ahí, por Yucatán, por Mérida, posteriormente prosiguió su viaje, le hablaron de las riquezas que podía encontrar en Tenochtitlán, desembarcó en Tabasco, posteriormente ya prosiguió su viaje hasta que llegó a las costas de lo que es actualmente Veracruz, y una vez que desembarca el 19 de abril de 1519, funda el primer municipio, el primer ayuntamiento, el ayuntamiento de la Villarrica de convertirse en el capitán de la conquista, y que toda la conquista se hiciera bajo su mando, con la capitanía, con el virreinato de él. Entonces manda quemar sus barcos para que también no hubiera posibilidad de alguna insurrección por parte de algunos de los soldados que venían con Cortés en esta expedición. Funda el 19 de abril de 1519 el primer ayuntamiento en nuestro país, el de la Villa Rica de la Veracruz. Por aquí, si me está escuchando el licenciado Jiménez Villa, entre él y yo tenemos por ahí alguna discrepancia para conocer cuál fue el segundo ayuntamiento que fundó Cortés. Él dice que el segundo ayuntamiento fue Tepeaca, pero algunos historiadores pues nos dicen, y yo creo que es también más cierto, el segundo ayuntamiento fue el ayuntamiento de Coyoacán en 1521, una vez que él consolida y derrota a los aztecas, pues funda el primer ayuntamiento en lo que es la capital del país en 1521, en la ciudad de
de Coyoacán, y ya posteriormente pues empieza a fundar el tercer ayuntamiento. Ahí sí, el tercer ayuntamiento que se funda es el ayuntamiento de Tepeaca en 1521, que por cierto el próximo año Tepeaca está por cumplir 500 años de fundada la ciudad por Hernán Cortés. Bueno, pero una vez que Cortés funda el ayuntamiento de Veracruz, de la Villa Rica de la Veracruz en 1519, crea unas ordenanzas, las ordenanzas Cortés, y estas ordenanzas lo que hacen es fortalecer los lazos de vecindad de cada comunidad. Se da el respeto al bien comunal. Cortés dice, pues los bienes comunales se les va a ligar a los indígenas. Las ordenanzas de Cortés buscaba eso, que las comunidades no emigraran, entonces so pena de recibir algún castigo. Y también Cortés hábilmente en cada pueblo, en cada pueblo que se iba convirtiendo en municipio, se conformaba un ayuntamiento y se conformaban se designaban quiénes iban a ser los alcaldes y quiénes iban a ser los regidores, pero también hábilmente Cortés lo que hace es que iban a existir alcaldes y regidores indios a la par de los alcaldes y regidores criollos y mestizos. Entonces, hábilmente él hace que la comunidad cree lazos, que la gente cree lazos con su comunidad y que de esta manera, primero, se siga obligando a los indígenas a residir en sus comunidades, y otra parte es darles ese sentido de pertenencia a cada comunidad. Creo que es uno de los aciertos que tuvo Cortés cuando va fundando los municipios, el crear los consejos de que los indígenas formaran parte de los consejos de los ayuntamientos. Obviamente, pues, desgraciadamente, el poder de decisión que podían tener era muy acortado, casi nada, pero de alguna u otra manera se sentían ellos representados, y que inclusive creo que es parte de la herencia que tenemos ahora en el estado de Puebla con las juntas auxiliares. Muchas juntas auxiliares pues desafortunadamente no tienen la capacidad para hacer frente a los problemas que tienen las comunidades, que tienen los pueblos con este nivel de junta auxiliar, pero al final de cuentas ellos siguen teniendo esa posibilidad de elegir a sus propios representantes, de elegir a los miembros que van a formar parte de la junta auxiliar, y creo que eso es parte de esa herencia que tenemos, por lo menos en el estado de Puebla, del municipio que se erige en 1519 con la Villa Rica de la Veracruz, y es ahora inclusive algo que la gente se sigue sintiendo muy orgullosa y muy responsable de poder seguir eligiendo a sus representantes, a su presidente auxiliar y a los miembros de la comunidad. Bueno, una vez que se da la conquista en 1500 municipios, algunos autores nos dicen que el municipio en México recoge tres corrientes fundamentales que se daban en Europa. Por ejemplo, con la cultura visigoda se implanta la figura del concilium, del consejo, que eso era parte de esta cultura, de la cultura visigoda. De la cultura romana se recoge, se implanta en el municipio mexicano la figura del régimen edilicio, de edil,
que son los que van a formar parte del Consejo Municipal. Y de la cultura romana también pues se adopta la figura del alcalde, que es pues quien va a ser la cabeza del municipio. Entonces hay tres culturas representativas en el municipio mexicano que se implantan por la designación del municipio en nuestro país, por la cultura española, que son, les repito, la visigoda con el concilium, la romana con el régimen edilicio y la árabe con la figura del alcalde. En cada villa, que así es como se iba denominando a cada municipio, inclusive en la actualidad también, para que un municipio pueda ser elevado a esta categoría, para que una localidad pueda ser elevado a la categoría de municipio, pues necesita tener la categoría de villa, de acuerdo a la ley orgánica municipal vigente en el estado de Puebla. En aquel entonces así también era. Entonces se estableció que cada villa iba a tener 2 alcaldes, así como que la administración municipal se iba a encargar de la impartición de la justicia, y se le dejaba a la autoridad local el regular la vida vecinal, como sucede en la actualidad. En la actualidad cada ayuntamiento se encarga de regular la vida al interior de su territorio municipal. Eso pasaba en el municipio, en el origen del municipio en México, una vez que se da la conquista. Pero bueno, también cada autoridad local era responsable de regular su vida, pero y algo que ha sucedido y que inclusive hasta la fecha sigue sucediendo, la acción del virreinato de la Nueva España estuvo muy centralizada en la Ciudad de México. Aunque las organizaciones municipales, aunque el municipio se extendió rápidamente, primero porque garantizaba español sobre los pueblos indígenas, y también durante la colonia el municipio pues tenía funciones judiciales, administrativas y legislativas como las tiene ahora, y formaran parte del cabildo con las regidurías de indios. Bueno, pues se institucionalizaba el municipio, aparte de la parte religiosa que también formaba parte de la conquista, pero de alguna u otra manera iba siendo de una manera separada la parte religiosa con la parte político-administrativo. Y así funcionó el municipio. El municipio en México desde 1521 hasta después de la independencia, hasta 1812, el municipio funcionó de esa manera, con 2 alcaldes, con la participación de los indígenas en los como parte del cuerpo edilicio, como regidores, aunque con muy poca facultad de decisión, pero España entra en guerra con Francia. Napoleón conquista España y se promueve en 1812 una constitución a la que se le conoció como la Constitución de Cádiz, que aunque tuvo muy poca vigencia, aunque su vigencia fue muy poca, sí hay algo que la Constitución de Cádiz logró en nuestro país, y que inclusive alguno todavía sigue funcionando. Algunos de estos artículos que estableció la Constitución, pues algunos siguen funcionando. Primero, se estableció la organización de los municipios.
O sea, las primeras reglas para que cada municipio se organizara se dieron en la Constitución de Cádiz. Se establece al municipio como la instancia básica de gobierno, como lo dice ahora el artículo 115 constitucional, así como también se le da una organización territorial y una organización poblacional. Se da fin a las regidurías perpetuas antes de la Constitución de Cádiz. Durante toda la colonia, pues las regidurías se podían heredar de padres a hijos o inclusive se vendían al mejor postor. Se da fin a las regidurías perpetuas, y también se promueve que existan regidores en aquellos pueblos donde no existieran. Son parte de las preceptos que da la Constitución de Cádiz de 1812, y pues también esta Constitución nos decía que el ayuntamiento se conformaba por alcalde o alcaldes, regidores y el procurador síndico, y que el ayuntamiento iba a ser presidido por el jefe político de la cabecera del distrito que le correspondiera. Bueno, vamos a nuestro segundo corte para regresar hablando de la historia del municipio en nuestro país. Regresamos. radiotepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos. Biocon, cerca de ti. 222-112-89-10. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-89-10. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com. La mejor atención en el cuidado de tus dientes. Cirujano dentista Francisco David Armando Báez. Dirección 27 Norte 5035 A10, Colonia Clotilde Torres, Puebla, Puebla. Avenida Eduardo Cue Merlo, número 813, Colonia San Baltasar, Campeche, Puebla, Puebla. Citas al teléfono 2223-221854. radiotepeaca.com. Centro Auditivo Tepeaca. Siente oídos tapados, siente zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo Tepeaca, tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes, pilas y lavado de oídos. ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítenos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-268902 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de Tepeaca. radiotepeaca.com. Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, Central de Abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. Bueno, regresamos a su programa Rollo con el Desarrollo. Les invitamos a que visiten nuestras redes sociales en Facebook y que nos oigan también por Facebook Live, en YouTube como Radio Tepeaca Off, en Twitter,
¿En qué otra? En Instagram tenemos también red social. Ojalá nos puedan escuchar, que visiten la página web de radiotepeaca.com, así como suena, www.radiotepeaca.com, donde también podrán conocer las noticias más importantes de la región, del estado y del país y del mundo. Las encuentran en radiotepeaca.com. O también en la página de Facebook de Radio Tepeaca. También ahí podrán encontrar las noticias más importantes del día y oír todos los programas de la barra que tiene Radio Tepeaca para todos ustedes. Bueno, vamos a seguir hablando de esta historia del municipio, este rápido recorrido por la historia del municipio en México. Estamos hablando de la Constitución de Cádiz. Bueno, les decía que la Constitución de Cádiz pues decía que el ayuntamiento se iba a conformar por alcalde o alcaldes, dependía del número de habitantes, regidores y el procurador síndico, y que el ayuntamiento iba a ser presidido por el jefe político en la cabecera del distrito que le correspondiera, que es una figura que posteriormente pues fue también parte de la génesis del movimiento revolucionario de 1910. También que establecía la Constitución de Cádiz, que en cada localidad, en cada pueblo que tuviese más de 1,000 personas, automáticamente podían pasar a ser ayuntamientos, y los ciudadanos iban a elegir a los electores y estos a los integrantes del ayuntamiento, y que los integrantes del ayuntamiento tenían que ser mayor de 25 años. Los alcaldes y el síndico eran electos cada año y los regidores cada mitad de año. Cada 6 meses iban a elegir regidores y cada año alcalde y síndico. Entonces, a partir de esta constitución, pues también se conformaron muchos municipios, pues con el solo hecho de tener más de 1,000 habitantes, automáticamente podían conformar un municipio. Bueno, entonces, ¿qué fue lo importante de esta constitución? Bueno, primeramente, que la existencia de un ayuntamiento en toda comunidad, en toda población que tuviese más de 1,000 habitantes. El número de regidores se determinaba, como también se determina en la actualidad, de acuerdo al número de habitantes. Había un sistema de elección popular directa, como lo hay también ahora en las juntas auxiliares. El plebiscito era una forma en la que se elegían a los representantes, a los miembros del cuerpo edilicio de cada municipio. No había reelección, no había una reelección para ningún cargo dentro del ayuntamiento. Se establecieron las funciones de cada ayuntamiento, y les decía, parte de la génesis del movimiento revolucionario es que se crea la figura del jefe político, que este jefe político pues posteriormente pues se convirtió en un cacique, se convirtió en un mandamás, y que pues también fue parte del descontento de la población para el movimiento revolucionario de 1910. Pero bueno, estamos en 1812 y en la Constitución de Cádiz. Posteriormente, en nuestro país, en 1814, el 22 de octubre de 1814, se promulga la Constitución de Apatzingán. Recordemos que José María Morelos es quien impulsa la creación, la promulgación de esta Constitución. Y en cuanto al municipio, establece las decisiones fundamentales en cuanto a la esencia y organización del Estado mexicano y para ordenar la vida cotidiana del país. Y en su capítulo 16 hace referencia a los ayuntamientos. Únicamente en un artículo de la Constitución nos dice que en los pueblos, villas y ciudades continuarán los gobernadores y repúblicas. Los ayuntamientos seguirán funcionando mientras no se adopte otro sistema de gobierno. Esto es lo único a lo que hace referencia la Constitución de Apatzingán de 1814, mientras estaba el
el movimiento de independencia que culminó hasta 1821, pero es lo único que nos hace referencia a esta Constitución, que van a seguir funcionando tal cual venían funcionando los municipios durante previo al inicio de la guerra de independencia. Durante la independencia, bueno, más bien una vez que se da la independencia, recordemos que la primera forma de gobierno de nuestro país, pues fue, se quiso promulgar el Imperio Mexicano, y durante el reglamento provisional del Imperio Mexicano, que promueve Agustín de Iturbide, destaca las elecciones de los ayuntamientos, que nos dice el reglamento que las poblaciones pequeñas tendrían a discreción de los jefes políticos 1 o 2 alcaldes, 1 o 2 regidores, 1 o 2 síndicos, los cuales iban a ser elegidos por su vecindario. Esto es lo único a lo que hace referencia el reglamento provisional del Imperio Mexicano, promulgado por Agustín de Iturbide. Y ya posteriormente, en 1824, una vez que se logra convertir a nuestro país en una república federal, y una vez que se expide el acta constitutiva de la Federación Mexicano, el artículo 4 de esta nuestra primera Constitución Federal nos dice que el país adoptará para su régimen de gobierno la forma de república representativa, popular, federal, y otorga a los estados la libertad para su organización. Esto es lo único a lo que hace referencia. El municipio, pues básicamente no fue tocado en esta primera Constitución, dejándole a los estados pues la facultad de, en base a su soberanía como estado, como República Federal, que se encargaran de la organización al interior de sus territorios. Posteriormente, en 1836 se promulga otra Constitución, ya de corte centralista, de corte conservadora. Acordémonos que después de 1821 y casi todo el siglo XIX, hubo una disputa entre liberales y conservadores. En 1836, con Santana, se llegan al poder los conservadores y se promulgan las 7 leyes para la organización del país, y en la sexta de estas 7 leyes se habla de la división de territorios de la República y gobierno y sus pueblos, y ahí contempla disposiciones que regulan específicamente al ayuntamiento, cuáles son los requisitos para ser miembros del ayuntamiento, cuáles van a ser las funciones del ayuntamiento, así como cuáles serían las actividades que tendrían a su cargo los habitantes de cada municipio. Esto es lo que contempla, les digo, esta Constitución de 1836 de corte centralista, y que abrogaba la Constitución de 1824 de corte federalista. En 1857 se promulga la tercera Constitución del país, la Constitución de 1857, y lo que se considera como la etapa de la reforma, después de la Guerra de Reforma. Y en esta Constitución de corte federal únicamente menciona a los municipios en los siguientes aspectos: que se iba a elegir a las autoridades municipales de manera popular, se le daba al Congreso la facultad de decidir cuáles serían las rentas para cubrir las necesidades de cada municipio. Se le daba al Congreso de cada estado esa potestad.
y todo mexicano debía contribuir a los gastos de la federación, estados y municipios. Todos teníamos esa obligación, inclusive parte, posteriormente se dio un problema entre estados, federación y municipios, porque inclusive llegó a haber hasta una triple tributación. Muchos mexicanos tenían que pagar 3 veces el mismo impuesto, tanto a federación, estados y municipios. Ya posteriormente se crea el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para evitar esa doble o hasta triple tributación que llegó a haber en nuestro país. Bueno, entonces, vamos a recapitular. La Constitución de 1836 contempla disposiciones que regulan la vida de los ayuntamientos y sus actividades y cuáles iban a ser las actividades de los habitantes de cada municipio. Y la Constitución de 1857 pues nos habla de cuáles son las obligaciones de los ciudadanos en cuanto a sus gobiernos federal, estatal y municipal, y cuáles eran las facultades del Congreso, que en este caso, pues, para los municipios, pues era la de otorgarle las rentas para el manejo de cada ayuntamiento. Bueno, esto es parte de vamos a seguir hablando el próximo programa. Vamos a invitar nuevamente al presidente municipal que nos pide que una disculpa, nos ofrece una disculpa y que el próximo programa estará con nosotros. La intención pues era hablar de cuáles son los problemas que tienen los municipios en la actualidad, cómo es que están enfrentando el problema del COVID-19, la pandemia, cómo es que está afectando al territorio municipal, cómo se están preparando ya el próximo 15 de agosto, pues ya parece que el estado de Puebla va a pasar a semáforo naranja y por lo tanto pues se podrán abrir o reabrir algunas actividades. Entonces, ¿cómo es que se están preparando los ayuntamientos? ¿Qué retos tienen, qué desafíos tienen los municipios una vez que pase ya esta etapa de la cuarentena obligada, del confinamiento? ¿Cuáles son las acciones post-COVID que tienen los municipios? ¿Cuáles son los problemas que están teniendo por el recorte a sus participaciones que les ha pegado mucho? Hablábamos aquí en programas pasados que algunos municipios pues desafortunadamente han tenido que despedir a algún personal, algunos han tenido que reducir sueldos, acortar las funciones de los empleados, algunos desafortunadamente pues dejar de hacer algunas obras que consideraban necesarias e importantes por este recorte y por estos problemas que nos está dando la pandemia. Entonces esa era la intención de dialogar con un presidente municipal. Trataremos de que la próxima semana él nos pueda acompañar, y si no, vamos a hacerle la invitación a otra autoridad municipal para que nos pueda acompañar y hablar de estos temas tan importantes. La próxima semana ya estaremos a 12 de agosto, a 3 días de que llegue el 15 y de que Puebla pase a semáforo naranja. Entonces yo creo que será todavía un buen día para que la autoridad municipal nos pueda decir de qué se puede hacer, qué se tiene que hacer y cómo van a apoyar a la población para enfrentar ya lo que se llama post-COVID, que pues todavía vamos a seguir con el virus durante algún tiempo mientras no haya alguna vacuna, pero qué acciones tienen los municipios y también pues qué ideas nosotros podemos tener para enriquecer las aportaciones que nos pueda dar la autoridad municipal. Bueno, llegamos al final de esta emisión del día de hoy, 5 de agosto de 2020. Damos fin al programa de hoy y pues los esperamos la próxima semana para seguir dialogando sobre el municipio en nuestro país, sobre el municipio en nuestro estado y sobre el municipio en el mundo. Muchas gracias y hasta la próxima.